a la asignatura de toma de muestra de exámenes. Mi nombre es Marcela Peñalosa, para quienes no me conocen, soy enfermera y soy docente de la carrera de técnico en enfermería. Yo voy a ser la docente a cargo de realizarles la asignatura de toma de muestra, ¿ya? Para que ustedes no tengan mucho estrés o mucha ansiedad en relación a esta asignatura. En general no es una asignatura compleja, ¿ya? Pero sí requiere que entiendan los procesos, más que memorizarlo, que los entiendan. Nosotros vamos a tener una asignatura que va a durar 8 semanas, es decir, son 8 sesiones, 8 clases. Es importante que en cada una de ellas ustedes participen. Si tienen dudas, si tienen consultas, si no les quedó algo claro, díganmelo para que lo repasemos, ¿ya? Voy a tratar también de subir recursos como juegos en la plataforma para que puedan jugar con ellos y así vean cuánto es lo que han aprendido y qué les falta reforzar. ¿Ustedes se metieron al aula? Yo por lo menos sí. Ya, genial. Si Tatiara está lista. La señorita Paola y la señorita Denise se metieron también al aula. Ok. Vamos a hacer una revisión. Hoy ya nos correspondería revisar cuáles son las acciones que vamos a realizar en la asignatura. Ustedes debieron haber visto este PPT, este es un video de bienvenida a la asignatura en el que salen descritas las actividades que se van a realizar, ¿ya? Hago un poco de bibliografía que les va a ayudar también para guiarse en relación a las distintas técnicas que vamos a usar para poder tomar o recolectar examen. Aquí está la planificación didáctica, no sé si ustedes la puedo compartir. Está bien, estoy compartiéndola, perfecto. Está la planificación didáctica en la que se describe semana a semana, o sea, clase a clase, es decir, sesión a sesión, todo lo que se va a realizar. ¿Ya? Es importante que ustedes la revisen para que también entiendan qué es lo que se espera de ustedes, ¿ya? Si uno tiene claro qué es lo que se espera, es mucho más fácil poder comprender cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos cuando estamos en la asignatura. Bueno, dentro de lo que nosotros vamos a observar, dentro de lo que nos corresponde revisar en la asignatura de toma de muestras, está la unidad de toma de muestra de orina y de posiciones. En esta unidad vamos a revisar cuáles son los distintos exámenes que más frecuentemente se utilizan en el área de la salud, ¿ya? ¿Cuáles son los exámenes de orina y por qué son importantes? ¿Qué es lo que cada uno evalúa? ¿Cuál es la técnica con la que tienen que ser recolectadas estas muestras de orina? ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones que ustedes van a tener que realizar? Recordar siempre que previo a la toma de muestras de orina es importante realizar el aseo genital, para lo que también es importante que ustedes refuercen y repasen la técnica ministerial para el aseo genital. En relación a la toma de muestras de deposiciones, vamos a realizar también la misma actividad. Vamos a reconocer cuál es la importancia o cuáles son las características de las deposiciones normales. Vamos a revisar o reconocer cuáles son los principales exámenes que pueden solicitarnos en las deposiciones y cuál es la técnica correcta para poder recolectar esas deposiciones. Además, vamos a reconocer, revisar cuáles son las acciones que ustedes como técnicos en enfermería deben realizar para poder realizar una buena recolección de la muestra. ¿Se comprende? Cualquiera que me puede decir que sí va a ser Sí, profe. fantástico. Muchas gracias. Vamos a realizar también, ya se fijan, exámenes de orina y exámenes de deposiciones. Vamos a realizar algunas simulaciones, porque la idea no es solamente que nosotros hablemos en clase de cómo se hacen las cosas, sino que también lo apliquemos, ¿ya? Porque si no, va a ser más difícil que ustedes puedan entender cómo se hace si no lo aplican. Hay técnicas que sí vamos a emular o que vamos a tratar de realizar, y hay técnicas que vamos a tener más dificultades para realizar, porque a deposiciones, por ejemplo, para tomar un test de Graham, necesitamos ciertos insumos, ciertos materiales y podemos demorar un poquitito más. Pero en general vamos a tratar de ir realizando la mayoría de las técnicas para que les quede súper, hiper claro. Tiene harta clase aquí, no es la única.
Y la toma de muestra por punción venosa y sangre capilar. Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, por ejemplo, de sangre por hemoglucotest, que es una técnica que se utiliza para la pesquisa, para la valoración, ¿verdad?, de la glucosa que hay en la sangre, y se denomina como examen de sangre capilar porque se utiliza los capilares, los vasitos sanguíneos más superficiales que hay en la piel, ¿ya? Y también vamos a revisar los exámenes de sangre más comunes que se toman. Vamos a hacer una revisión de cuál es la técnica correcta para puncionar el brazo, cuáles son los frascos de exámenes o tubitos de exámenes que más utilizados son según los tipos de exámenes que se solicitan, hemograma, PCR, glicemia, VHS, etcétera. Y vamos a tratar de ir realizando también la técnica para que ustedes puedan ir entendiendo cuáles son los procesos. Va a ser muy difícil, si es que no imposible, que nosotros realicemos punción o extraigamos sangre, porque no podemos utilizar seres humanos para experimentar, ¿verdad? Eso es poco ético y también es algo que no está permitido dentro de la carrera, ¿ya? Necesitaríamos fantomas y fantomas no tenemos en casa. Imagínense que un fantoma vale como 800.000 pesos, vamos a tener un fantoma en casa. Entonces yo les voy a sugerir que vayamos realizando diversas actividades que nos ayuden a entender primero el procedimiento con el cual tenemos que proceder para realizar el examen, y otro, que realicemos la técnica de palpación en los brazos para poder realizar la búsqueda del vaso sanguíneo. Realizando esas dos cosas, realizar finalmente la punción o pinchar no va a ser tan complicado. Eso es en cuanto a lo que son exámenes de sangre y los exámenes capilares. Y por último vamos a tener la unidad de colaboración. En esta unidad vamos a revisar todas aquellas acciones del rol del TENS para asistir o colaborar en la toma de determinados exámenes que son de obligación de otros profesionales, como por ejemplo la punción lumbar, la toma de gases arteriales, la toracocentesis, ¿verdad? Que son exámenes que ustedes no toman, que toman otras personas, la enfermera, el kinesiólogo, el médico, etcétera, pero que ustedes necesitan reconocer cómo se toman, porque ustedes son los que van a reunir el material, van a posicionar al paciente, van a asistir al profesional para realizar la acción, ¿ya? Todas estas acciones entonces, examen de deposiciones, de orina, de sangre capilar, sangre venosa, exámenes de otros profesionales, son lo que nosotros vamos a revisar en la asignatura en estas 8 semanas. Finalmente, vamos también a tener el examen final. En este examen, chiquillos, esta asignatura va a necesitar un 5.45 o más para poder ser eximido. Es decir, con una nota 5.4, 5.43, 5.44, 5.30, vamos a tener que rendir examen. ¿Ya? La modalidad del examen vamos a revisarla y vamos a realizarla normalmente, la tenemos distribuida de forma tal de que ustedes tengan que hacer resolución de casos clínicos, en los que se les van a plantear diversas situaciones clínicas, tales como exámenes o situaciones en las que debamos tomar exámenes de sangre o de deposición o de orina, ya, o de otros profesionales, y las personas que rindan exámenes, es decir, aquellas que tengan calificación 5.44 hacia abajo, todas ellas tienen que rendir el examen y van a enfrentarse a esta situación, ¿ya? Las personas que tengan 5.45 o más, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.5 y más, van a tener que realizar, no realizan el examen, perdón, me distraje, no tienen que realizar. Cita Naslin, gusto en verla nuevamente. Ya. Sí, profe, yo no puedo hablar. Estoy en camino, recién salgo de mi trabajo. No se preocupe, se comprende. Ya, súper. Señorita Damaris, mire, también voy viendo pura gente que había visto antes. Hasta aquí. Chiquillos, ¿tienen alguna duda? ¿Algo en lo que yo pueda orientarles, ayudarles, guiarles? ¿Importante?
¿No? Ya. Chiquillos, yo les voy a pedir que durante la asignatura participen bastante, ¿ya? No me gustan a mí los monólogos, eso de yo solamente escucharme hablar es una cuestión súper fome, para mí es súper fome. Entonces, por último, de vez en cuando pregúntenme algo, todos han pasado a ver que no estoy hablando sola, prendan el micrófono y digan "Oh, oh, oh, oh", cualquier cosa, para yo saber que no estoy sola aquí en el aula virtual, ¿ya? Porque eso sí que es muy, pero que muy fome. No se preocupe, señorita Damaris, no hay problema. Entonces, nosotros tenemos hoy día que revisar cuáles son las actividades que vamos a realizar en la asignatura. Nosotros ya revisamos en la planificación, por lo tanto, ustedes también saben dónde está y pueden, cualquier duda que tengan, pueden revisarla, pueden visualizar qué es lo que se espera que hagan, etc. Todas las semanas, chiquillos, yo voy a ir abriendo la plataforma, ¿ya? Todos los días viernes, idealmente, yo voy a dejar abierta el aula de la próxima semana para que ustedes puedan visualizarlo, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo la sesión aquí. Yo dejé puesta acá abajito el link para que ustedes puedan accesar. Les puse la fecha y les puse la hora. Por si alguno anda un poco perdido, que a veces puede pasar, la idea es que ustedes puedan recordar, puedan ir viendo cuándo nos corresponde juntar. ¿Ya? Vamos a tener también una tarea de reflexión, una actividad en la que ustedes van a tener que realizar una tarea cortita, no es una tarea tan larga, chiquillos, tampoco es como para volverse loco, ¿ya? Entonces le van a hacer 3 preguntitas, que son las que se les muestran aquí. Ahí está. No sé si alcanzan a ver el Word. Ok. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces van a tener una tarea súper cortita, no es una cosa para morir, ¿ya? ¿Qué importancia tienen los factores del paciente y los relacionados con la muestra en el análisis de la misma? La pregunta está dirigida a cómo pueden influir los factores asociados al paciente, los factores asociados a las muestras, ¿verdad?, en los resultados de la misma. Vamos a revisar en clase de qué estamos hablando, ¿ya? Pero para que ustedes sepan que tienen una tarea. ¿De qué tipo fluido corporal? Perdón, la pregunta es, ¿cuáles son los exámenes, verdad? ¿De qué tipo son esos exámenes? ¿Qué fluidos te piden? Que son los que requieren ayuno. ¿Y cuál es el objetivo de las normas de bioseguridad? ¿Para qué tienes que tener normas de bioseguridad? ¿Ya? Son 3 preguntas, es una tarea cortita, no es una tarea con nota, ¿ok? No es una tarea que yo les vaya a revisar, es una tarea que ustedes tienen que ir realizando en pos de poder lograr sus propios aprendizajes, ¿sí? Aquí no va a haber una profesora que diga, ay, no lo hiciste, ay, qué feo. No, no, no. Usted ya es una persona grande y es capaz de guiar su propio aprendizaje y se espera que usted se responsabilice por él mismo. Este PPT, generalidades de la toma de muestra, es lo que nosotros vamos a revisar ahora, ¿sí? Reglas básicas de comportamiento. Ustedes ya no es la primera asignatura que tienen, por lo tanto tienen súper claro que van a tener que cumplir ciertas normativas dentro del aula, ¿verdad? También tienen ciertas obligaciones que cumplir en cuanto a su propio proceso de aprendizaje. Tienen una cantidad de asistencia, ¿verdad? Tienen unas calificaciones que tienen que lograr, tareas que tienen que entregar, evaluaciones que hay que realizar, ¿sí? ¿Por qué les hago este alcance? Porque es importante que ustedes primero vean el decálogo del estudiante para que lo revisen, lo repasen y no tengamos problemas posteriores. No estoy interesada en tener problemas con nadie. Yo creo que ustedes tampoco. Entonces es importante que revisemos eso, ¿sí? Si ustedes no tienen el decálogo del estudiante, yo se los puedo enviar sin ningún problema. Necesito la delegada de este curso. ¿Quién es la delegada de esta sección? Cita Damaris, dígame. La Damaris, profe. ¿La Damaris Cataldo? Sí, profe. Ya, perfecto. Voy a dejar la notaquita aquí. Cita Damaris, voy a enviarle el catálogo. Ah, se me olvidó el nombre, chiquillos, qué terrible. El decálogo.
El catálogo, nada que ver. Se me juntó el catálogo con el catálogo, yo creo que por eso como que me embolé. Ya, voy a enviarle, señorita Damaris, el decálogo del estudiante para que usted se lo haga llegar a sus compañeros y lo revisen. Es importante, ya, porque es la forma en la que nosotros tenemos para poder guiar o estructurar el funcionamiento del aula virtual. Ahí se establece al tiro qué es lo que sí y qué es lo que no, qué es lo que se espera, ¿ya? Como conocimiento anexo, yo personalmente como docente les voy a pedir primero que participen. Ya, no, si se quedan callados en clase, yo no tengo cómo saber si ustedes adquirieron o no los conocimientos. Y mi función como docente es que usted aprenda, ¿sí? Pero yo no puedo saber si usted no sabe. No puedo saber que usted no sabe si usted no me dice que no sabe, ¿sí? Entonces tiene que indicarme, profe, no entendí. Profe, puede ir más lento, profe, puede hablar más despacio, ¿sí? Yo no tengo problema, no tengo ningún tipo de egos heridos si usted me dice que no entiende. Yo estoy para ayudar, ¿ya? Les dije que iba a tratar de subir jueguitos a la plataforma para que puedan reforzar sus conocimientos cuando llegue el momento de tomar exámenes de sangre. Les voy a pedir que se hagan de una jeringa sin aguja. Sin aguja. ¿Con o sin aguja? Sin aguja. Muchas gracias, don Justin. Muy bien. Sin aguja. Van a tener que también tener alcohol o un frasquito con agua que parezca alcohol, algodón, si no tiene algodón, un papel que parezca algodón, ya algo que parezca, ¿sí? Para yo ver cómo van realizando la actividad y en el taller podamos ir viendo cómo realiza el procedimiento de ligar, palpar, desligar, ligar, aseptizar y hacer como que funciona. Sin aguja, nadie funciona de verdad. Vamos a jugar o a jugar. Vamos a practicar cómo tomar la jeringa, cómo apoyar la mano para realizar la punción, pero no vamos a enterrarles agujas a nadie. ¿Vamos a enterrarle agujas a alguien? No, profe. Ya, muy bien. Señorita Constanza Peña, muy buenos días. No, no he pasado lista. Ok. Ay, ya, profe, no encontraba el link, me costó entrar por eso. Ya, aquí está puesto el link para que no se pierdan nunca más. Sí. La lista yo no la paso al inicio de clase, sino que la paso al final o entre medio, en cualquier momento, ¿ya? Si alguien no está o se metió y justo se salió y justo venía entrando de nuevo, va a ser problema si se sale de clase, ¿ya? Porque esa cuestión de que, y yo lo he visto y lo han visto otras colegas también, que están en clase, se salen y después cuando va a terminar la clase, más o menos 10 minutos antes, se meten como para quedar presente en la lista, en cualquier momento de la clase puede pasar la lista. Por lo tanto, si usted se mete y yo ya la pasé, no tendría por qué haberse salido. ¿Ok? Ya. Sí, profe. Bien. Eso. Entonces nosotros vamos a revisar hoy día este PPT, generalidad de toma en muestra. Van a quedar con la tarea de reflexión. Yo voy a subirles aquí un jueguito para que ustedes puedan ir revisando cuánto es lo que saben y puedan ir reforzando sus conocimientos. Esta grabación es la grabación que se supone que va a quedar de la videoconferencia. Yo cuando esté listo, se genera el video después de que terminamos, la pongo y normalmente en el mismo día, un ratito después de la clase, ya está disponible para que ustedes la revisen si así lo desean. ¿Ya? Cada semana les comentaba que yo voy a ir abriendo las semanas siguientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes no se me pongan ansiosos ni empiecen a desesperarse porque tienen otros temas más que revisar. La idea es que vayan viéndolos de a poco, la semana antes, el viernes, antes de la semana o el sábado más tardar, tal vez yo les habilito el aula para que ustedes puedan ingresar. Si bien las aulas ya están listas y tenemos todos los temas que hay que ir desarrollando, de repente a mí me gusta ordenarlos de una forma distinta o agregarles algún cuestionario formativo, algo para que ustedes repasen, porque la idea es que puedan reconocer qué es lo que saben, qué es lo que no saben, para que puedan reforzarlo, y si descubren que hay algo que no saben, me lo puedan preguntar. Entonces, sabe que revisé, hice el cuestionario formativo, y fíjese que esto no entendí por qué me lo está preguntando. Démosle, no hay problema, lo revisamos. Ya.
Quedaron todas las aulas selladas. Voy a hacerles también un Word o un papelito, no un Word, un PDF, ¿verdad? Donde van a salir todas las evaluaciones. Son 3 evaluaciones, en total las que nosotros tenemos dentro de la asignatura. Una de 30%, una de 40% y una de 30%, ¿ya? La primera evaluación que nosotros vamos a tener va a ser en la semana 4, si no me equivoco. Aquí está, ¿eh? En la semana 4. Y va a incluir todo lo que hemos visto hasta ahora, exámenes y deposiciones. La evaluación número 2 va a ser la semana 7, si no me equivoco. No, la semana 6. Se lo voy a dejar anotadito en todo caso para que ustedes sepan ahí qué esperar. Que incluye lo que es examen de pruebas de punción venosa, o sea, de tomar sangre, y de hemoglucotest. Y la última evaluación es la semana 8. O sea, tenemos la 4, las 6 y las 8 con evaluación. Y fíjese que este es un análisis de caso en forma grupal, ¿ya? En esa evaluación que es grupal, vamos a tener que desarrollar algunos casos, un caso clínico, ¿verdad? Por grupo, para tener que desenvolverlo con todos los conocimientos que se han aplicado y está relacionado con los exámenes que son responsabilidad de otros profesionales, ¿sí? Y las personas entonces que después con estas 3 evaluaciones, la de 30, la de 40 y la de 30%, tengan calificación bajo 5.44, tendrán que rendir examen. Aquellas personas con calificación 5.45 más se libran. ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe. profe. Ya. Entonces voy a ponerles acá, déjenme anotar igual porque a mí se me van ocurriendo las cosas en el camino a veces para mejorar los sistemas. Entonces, toma de muestra de exámenes, sección 42, poner juegos. Y vamos a ver si acaso podemos hacer una evaluación formativa. Recuerden que las formativas son sin calificación, ¿ya? Y voy a tratar de que, va a ser de 10 preguntas, si no nos volvamos locos tampoco, 10 preguntas. Y que esas 10 preguntas ustedes puedan revisarlas, no se puede hacer el cuestionario 10 veces, de aquí en una semana, 2 semanas, practicar varias veces para que entiendan los formatos de preguntas de la asignatura, porque a veces a uno también le genera mucha ansiedad el que te presentas a una evaluación y no sabes cómo te plantean las preguntas, qué es lo que esperan que tú respondas, cuál es el enfoque que le dan. Entonces, mediante la práctica con las evaluaciones formativas, ustedes van a entender cómo es que se aplican las preguntas, cuáles son los formatos con los que trabajamos y qué es lo que se espera que ustedes sepan, hacia dónde va la micro. ¿Ya? Sí, profe. Bacán. Ok, my dears. Entonces vamos a partir hoy día con la asignatura de generalidades de toma de muestra. Este es un PPT que fue realizado por el equipo de toma de muestra de exámenes que se hizo el semestre pasado con revisión de este año. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? Primero que nada, en este PPT es reconocer cuáles son los procedimientos de la toma de muestra, ¿ya? Y hay que reconocer que existen protocolos para la toma de muestra y que no es una cosa al azar que un día se levantó alguien y dijo, hoy tengo hoy día ganas de tomar un examen y voy a tomarlo como se me vengan en gana. No, no es así, ¿ya? Primero que nada, para poder entender lo que son las tomas de muestra, nosotros tenemos que entender qué es la toma de muestra. Y pareciera algo súper sencillo, y de hecho lo es. Si ustedes se pusieran a analizar, ¿qué consideran ustedes toma de muestra? ¿Qué me podría dar alguna respuesta en relación a eso? ¿Qué es la toma de muestra? ¿Un examen de sangre? Un examen de sangre, ya, perfecto. Es un examen de sangre que requiere un método, ¿verdad? Un proceso para ser tomado. Porque yo no llego a agarrar una jeringa y se la entierro en el ojo al paciente, ¿cierto? Va a haber un procedimiento previo a enterrar la aguja. Perfecto, súper bien. ¿Qué más?
examen de orina. Perfecto, súper bien. Entonces va a ser también un procedimiento mediante el que se van a recolectar exámenes de orina. Y también va a ser un proceso, ¿verdad? Va a ser un proceso sistemático, ordenado, en el que una persona va a tener que realizar ciertos pasos previos a sacar la orina del paciente. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más me da otra idea? O sea, examen Fecales, ¿Cómo, perdón? ¿RPT? exámenes de deposición. Ya, perfecto. Entonces va a ser también la toma de muestra un procedimiento, ¿verdad? En el que se van a realizar toma de exámenes de deposición. Lo mismo, procedimiento implica un proceso, ¿verdad? La relación o el hacer algo de forma ordenada, sistemática, con ciertos hábitos, ¿verdad? Que tiene que cumplir ciertas normativas, porque no es al loticuaje en rajen, ¿verdad? Perfecto. Entonces nosotros podríamos definir la toma de muestra como un conjunto de procedimientos, ¿verdad? Y este conjunto de procedimientos, este conjunto de acciones que se van a realizar, tienen como fin obtener una parte representativa, es decir, que represente una realidad del paciente, y cuantitativa a partir de un todo. En el fondo, la toma de muestra van a ser todas aquellas acciones o procedimientos que se obtengan para poder sacar una pequeña parte del usuario que represente el estado de salud del mismo. Claro, nosotros vamos a sacar un poco de pipí, un poco de cacuca, un poco de sangre, ¿cierto? Nosotros no vamos a ir a ocupar toda la orina que saque el paciente, vamos a sacar una pequeña porción, ¿cierto? En la sangre lo mismo, no vamos a sacarle 8 litros de sangre al paciente, iremos a sacarle 10 ml, 15 ml, 20 ml, ¿verdad? Porque nuestro objetivo es poder, mediante una pequeña muestra del paciente, poder reconocer cuáles son las características de salud que tiene o cuál es el cuadro clínico de enfermedad que tiene. ¿Se comprende? Sí, profe. Profe. Buena, bacán. ¿Qué tipos de muestras podemos tomar? Ustedes ya lo habían dicho muy bien. Habían dicho orina, sangre, deposiciones. Y miren, además de eso, tenemos otros tipos de fluidos o tejidos. Tenemos las secreciones, los mocos, por ejemplo, ¿cierto? Cuando las guaguitas están enfermas, por ejemplo, están con tos, con fiebre, qué sé yo, y les toman un examen que se llama inmunofluorescencia indirecta. Les toman una muestra de secreción nasal, de moco. Ajá, ¿cierto? No sé, pues secreciones o fluidos vaginales. También, pues, ¿les parece lógico, no? Sí. profe. Entonces tenemos más de un tipo de muestra. Podemos también tomar exámenes de muestras de piel, claro, o de un lunar, por ejemplo, que esté medio maluno. Cualquier elemento del paciente, de pelo. ¿Se han fijado que a las personas cuando le hacen test de drogas también le sacan un pelo y a través del pelo ven si que acaso han consumido? También, hasta el pelo nos sirve para tomar muestras. ¿Ven? Tejidos, líquidos estériles, como por ejemplo el de líquido cefalorraquídeo. Raquídeo, no raquídeo, raquídeo. ¿Ya? Ese líquido cefalorraquídeo nos va a poder ayudar a visualizar el estado del paciente cuando hay, por ejemplo, sospecha de una meningitis. ¿Va? O, por ejemplo, tomar una muestra de líquido pleural, cuando sospechamos de que hay una pleuritis y no sabemos el por qué, ¿cierto? Entonces tenemos distintos líquidos, distintas secreciones, fluidos que el paciente tiene, que todos tenemos, ¿verdad? Y que nos van a permitir, mediante su estudio, determinar cuál es el estado de salud del usuario. Voy a ponerlos en silencio porque hay un ruido que no sé de qué es, pero distrae. Hasta acá. ¿Se comprende que toda parte del cuerpo puede ser analizada? Sí, profe. Sí. Se podrá hacer, por ejemplo, un test de células muertas de la piel. Mm, Sí. Sí, po. De la piel y de las mucosas. Para el examen de ADN, por ejemplo,
se recolecta saliva del usuario, pero también ustedes se han dado cuenta que pasan un cotonito por las mejillas. Tienes células ahí. Con una célula que tengas, tienes posibilidades de obtener ADN. De ahí hacia todo lo que son los órganos, hacia todo lo que son todos nuestros sistemas, se pueden tomar examen de lo que a usted se le ocurra. De lo que a usted se le ocurra. ¿Quiere tomar examen de uñas? Sí, puede tomar examen de uñas. Por ejemplo, para la pesquisa de algún hongo que haya en las uñas y que no permita que el usuario tenga bien, que se le quiebre las uñas, sobre todo la de los pies, por ejemplo, se hace un raspaje chiquitito de estas uñitas que están malas en los pies y eso se manda al laboratorio y se analiza. ¿De qué más? ¿De qué más se les puede ocurrir que pueda haber? Pregunten, pregunten. De todo lo que a usted se le ocurra. ¿Ya? Esto es como demuestras un botón. Esto es lo que nosotros más tomamos. Por eso lo reconocemos más rápidamente, ¿sí? Pero de todas las partes del cuerpo se pueden obtener muestras para análisis. La toma de muestras es un proceso delicado y exigente. Como les decía, no era llegar y tirar la aguja para sacarle sangre al paciente, ¿cierto? Necesitamos tener un sistema metódico, ordenado, en el que sabemos qué materiales tenemos que reunir, reconocemos cuál es la técnica correcta para tomar examen. Importante la técnica correcta, porque si la muestra se contamina, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va a salir ese resultado? Nos va a salir un resultado de mentira, ¿cierto? Y nosotros necesitamos un resultado de verdad. Necesitamos conocer los procesos, los protocolos que existen, sobre todo, por ejemplo, a nivel de... espérense que me distraje. Denme un momento. Ya. Ya, se me olvidó lo que les estaba diciendo, pero sobre todo lo importante, en relación a las desinfecciones y a las antisepsias, ¿cierto? Al uso de materiales estériles. Cualquier elemento que esté contaminado va a generar un cambio en el resultado de nuestra muestra, y la idea es que no sea así. Importante también recordar que todas las instituciones, CESFAM, hospitales, clínicas, laboratorios y etcétera, tienen sus propios protocolos en cuanto a cuáles son los antisépticos de uso, cuáles son los tipos de agujas, de jeringas o de sistemas de extracción de sangre, cuáles son los frascos que se utilizan para la recolección de muestras de deposición o de orina, dependiendo de cuál es el reactivo que cada laboratorio tiene, ¿cierto? Nosotros vamos a mostrar en la asignatura los que generalmente se utilizan, pero cada individuo debe reconocer cuál es la realidad del lugar donde está haciendo la práctica o de donde está trabajando. ¿Ok? Sí, profe. Bacán. Sí, profe. Ya. Aquí hay ciertos factores que van a generar una alteración en la muestra y que es importante que ustedes reconozcan. ¿Ya? Nosotros vamos a tener una técnica correcta de muestra cuando limitemos lo más posible que la muestra que estamos recolectando se contamine, por ejemplo, o que venga con elementos que la alejan de la realidad del usuario. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener factores dependientes del paciente que van a incidir en las muestras o que van a alterar los resultados de las muestras, y vamos a tener factores dependientes de la muestra que también van a incidir o van a afectar el resultado de la muestra. ¿Ya? En cuanto a los factores dependientes del paciente, el ayuno. Si el paciente no hace un ayuno y el examen lo requiere, evidentemente nos va a salir alterado. Obvio, si me van a tomar un examen de glicemia en ayuna y yo voy y me chanto un pan, ¿ustedes creen que me va a salir bien el resultado? ¿Va a ser real? No, profe. No, po. Ay, pero podré tomar agüita siquiera. Nada. Todo lo que usted ingiera va a generar una estimulación a nivel de su sistema y por lo tanto se van a alterar parámetros tales como hormonas, insulinas, bilirrubina, todos sus factores, todos sus elementos, sus hormonas, etcétera, dentro del organismo se van a alterar cuando usted consume lo que sea que consuma, desde un agua pelada ultra purificada hasta un garrón luco, ¿ok? La toma de medicamentos también es importante por esta razón que cuando le solicitan un examen al paciente se especifique si que puede o no puede tomar medicamentos. Normalmente los medicamentos para la presión o para la diabetes se tienen que seguir tomando,
Pero hay exámenes en los que se solicita la suspensión de esto, ¿ya? Hay exámenes donde se va a solicitar que por el momento no se lo tome y se lo tome después de, ¿ok? O los resultados van a salir alterados. Ejercicio. Cuando una persona realiza actividad física, también tiene un mayor consumo de glucosa dentro de su cuerpo, tiene una mayor actividad muscular, por esa razón tienes menos glucosa en el cuerpo, tienes mayor cantidad de CO2 inicial, de desecho del oxígeno, ¿verdad?, dentro de la sangre, por lo tanto los resultados también van a ser distintos. Vamos a tener una mayor contracción muscular, por lo tanto también va a haber un mayor número de desechos metabólicos y las funciones renales también se van a alterar un poquitito, o van a estar normales altas, ¿se entiende? Por lo tanto, también la realización del ejercicio es un factor que puede incidir en el resultado de la muestra. Importante nuevamente revisar, recalcar al usuario cuáles son las indicaciones médicas en relación al examen. Y la actividad sexual también es un factor que puede alterar el resultado de la muestra, sobre todo cuando estas muestras son de fluidos corporales. Cuidado que está la estufa. Como factores dependientes de la muestra, nosotros vamos a tener la agitación. ¿Ven la pantallita? ¿Me ven en la cámara, chiquillos? Sí, profe. Sí. Usted toma la muestra y tiene que mezclarla con el anticoagulante. Y en vez de movilizarla, rotarla suavemente, le hace chaca, 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 chaca. Y los pobres glóbulos rojos adentro chocan con la pared, chocan con el suelo, chocan con la pared, chocan con el suelo, chocan entre ellos y se rompen. ¿Ya? Por lo tanto, la agitación es un factor que va a incidir en el resultado de la muestra, si no se realiza correctamente. ¿Ya? La hemólisis se produce también por lo mismo. Hemo, sangre, lisis, ruptura. Hemolisis, ruptura de la sangre. Y esa hemólisis es la ruptura de globulitos, ¿verdad? Va a estar producido precisamente por eso. Cuando agitamos la muestra muy fuertemente o cuando, por ejemplo, se saca la sangre y se tira la émbolo con fuerza para atrás y la pobre sangre que venía pasando por un tubito delgadito tiene que empezar a empujarse y se pelea con otros glóbulos para poder pasar por el hoyito chiquitito de la aguja para llegar hasta la jeringa. Todos los glóbulos que van pasando necesitan pasar porque se está generando una presión fuerte para poder aspirar toda la sangre rápido para ir a tomarme un café. Y esa sangre que sacó con tanta fuerza y tanta brutalidad se rompió. Y una vez que se rompe, los glóbulos rojos ya no sirven para análisis de muestra. Lo mismo pasa cuando usted tuvo toda la delicadeza y sacó la muestra de sangre como debe ser, de a poquitito. Tomó el frasco, lo puncionó y después echó la sangre hacia chorro dentro del frasco. Esos glóbulos salieron disparados por la aguja, así, y chocaron contra las paredes del tubo, contra la base. Entre ellos quedó el desorden y se murieron todos. ¿Ya? La hemólisis, ruptura de los glóbulos, ¿verdad? Se va a deferir para eso. Ya. En el traslado de la muestra también se pueden generar alteraciones de esta muestra, ¿verdad? Toda vez que cuando no se realizan con unidades refrigerantes, por ejemplo, o cuando no se envían a tiempo, estas muestras van perdiendo sus características. Hay exámenes de sangre, exámenes de deposiciones y exámenes de orina que van a pedir que se envíen con ciertas condiciones de frío, por ejemplo, ¿ya? O que una vez recolectadas se envíen de forma inmediata. O que digan, por ejemplo, este examen de sangre en el que se está midiendo si hay algún microorganismo como el hemocultivo, vamos a tener que además anotar en el frasquito la temperatura del usuario, si tiene fiebre, cuánta fiebre tiene, a qué hora se tomó la muestra, si es el frasco 1, 2 o 3, porque de eso va a dar el resultado o de eso va a depender cuál va a ser el resultado de la muestra. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los gases arteriales. Los gases arteriales tienen que enviarse en frío.
y tienen que llevar registrado también cuál es la oxigenación extra que está recibiendo el usuario, cuánto es el oxígeno suplementario que está recibiendo, porque de eso va a depender que la muestra sea evaluada de forma correcta. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores dependientes de la muestra y hablamos del traslado de la muestra, hacemos referencia a las condiciones con las que esta muestra tiene que ser enviada. Condiciones de la muestra. ¿Ya? Condiciones de envío de la muestra. La contaminación también es un factor que puede afectar a el resultado final de este examen. La contaminación, por ejemplo, enfocada a no se realizó una asepsia adecuada de la piel, previo punción, se contaminó. También puede ser, se tomó el examen de deposiciones y venía contaminado con orina o con sangre menstrual. O el examen de orina no venía con un aseo genital previo que fuera adecuado y por lo tanto la muestra venía contaminada. ¿Ya? Es decir, la contaminación puede ser por distintos factores, dependiendo de la muestra, pero todas ellas van a influir finalmente en que el resultado obtenido no sea el adecuado. Otro factor es la coagulación. Cuando yo tomo, por ejemplo, un examen de sangre, chiquillo, y no echo inmediatamente la muestra de sangre en el frasco que lleva el anticoagulante, corro el riesgo de que se generen coágulos en esa sangre y que después en el laboratorio no me reciban la muestra. Recuerden ustedes que la sangre, una vez retirada del cuerpo, una vez sacada, si no se le ponen anticoagulantes, esta sangre se va a formar un coágulo, va a quedar como un quesillo de sangre, ¿sí? Como esas prietas que a algunos les gusta comer. ¿Ya? Entonces, hay exámenes que requieren el uso de anticoagulantes, que requiere que vaya con anticoagulante, es decir, con un medicamento o con un elemento químico que evita que la sangre se coagule. Eso es un anticoagulante. Anticoágulos, evita el coágulo. Hay exámenes que requieren que la sangre vaya sin coágulos, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ir en un frasco con anticoagulante. Cuando yo retiro la muestra de sangre del usuario, siempre tengo primero que llenar aquellos frasquitos que van con anticoagulante para evitar que la muestra se me haga un coágulo gigante. De lo contrario, la muestra tiene riesgo de coagularse y una vez que llegue al laboratorio, se la van a rechazar y va a tener que volver a puncionar al usuario, pobre usuario. ¿Ya? Y el uso de anticoagulantes también es un factor que va a incidir en un resultado. Pero ojo, en este caso los anticoagulantes hace referencia a dos cosas. A lo del frasquito que les comentaba, que los tubos de exámenes, algunos deben ir con anticoagulante y por eso el frasquito viene con anticoagulante, otros que no. ¿Sí? Pero también hace referencia a los usuarios cuando están con un tratamiento anticoagulante que usted debe registrar en la orden de exámenes cuánto es el tratamiento anticoagulante que recibe el usuario. Esos son los usuarios que están con TACO, tratamiento anticoagulante oral, que normalmente se les dan por esquema. En el doctor va y le dice, ya, va a tomar, no sé, el neocintrón, medicamentos para los coágulos, y va a tomarse un cuarto toda la semana y el sábado se toma medio. Ya les va a dar un esquema para que tomen anticoagulantes. Si esa persona va a tomarse el examen y usted lo atiende, luego de tomar el examen, tiene que dejar el registro en la orden médica de cuánto es el anticoagulante que está tomando, cuál es el esquema, cuánto es lo que tomó el día de hoy. ¿Se comprende? Sí. Sí, profe. Bacán. Tenemos distintos dispositivos para la toma de muestras de exámenes. Tenemos frascos para el examen de orina, que tenemos estériles y limpios, ¿ya? ¿Cómo vamos a saber si está estéril o está limpio? Normalmente vienen estériles y vienen dentro de una bolsita. Hay frascos como estos que están sueltecitos
y que puede que no estén estériles. Dependiendo del examen que sea, va a ser si los utilizamos o no. Chiquillos, grábense esto siempre, 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 siempre. Acuérdense de esto siempre, 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 como un mantra. Todos aquellos exámenes que son cultivo, urocultivo, cultivo de orina, o coprocultivo, cultivo de caca, de deposición, ¿sí? Tienen que ir en frasco estéril. ¿Cuáles tienen que ir en frasco estéril? Los que terminan en cultivo. Qué amoroso. Sí, los que terminan en cultivo, los que son cultivos de algo. Perfecto, súper bien. Tenemos los frascos para orina. Este también es una muestra de orina que se llama Combur Test u otro nombre comercial, que posee una tira reactiva como esta que ustedes ven aquí. Se le pide al paciente que haga un aseo genital, primer chorrito afuera, segundo chorrito dentro del frasco. Esta tirita reactiva se introduce en la orina y estas cositas que ustedes ven aquí de colores cambian de color, ¿sí? Una vez que cambian de color, uno los compara con estos colorcitos que están aquí en el envase y te va a dar un resultado. Y ese resultado es lo que nos puede indicar, por ejemplo, si el usuario está con una infección urinaria, si está con una cetoacidosis, con una glicemia muy elevada o una glicemia en la orina, perdón, que no debiera haber, etc. ¿Ya? Tenemos también envases con medio de transporte Stuart, que son unos cotonitos largos que se llaman hisopos, ¿verdad? Unos hisopos, cotonitos largos, que son un palito con un algodón en la punta, hisopo, ¿verdad? Que vienen con un medio de cultivo. Este tubito que ustedes ven acá viene con un medio de cultivo, con un gel. Y ese gel que viene adentro, chiquillos, viene con todos los elementos que le gustan a determinadas bacterias. Se vuelven locas, les encanta, llegan ahí y dicen, ¡uy! ¡Queremos vivir acá para siempre! Entonces es un lugar ideal para que nosotros introduzcamos la muestra ahí, para que esos bichitos quieran vivir. ¿Para qué? Para de esa forma reconocer cuáles son los bichitos que hay y cuánta cantidad hay, y de esa forma empezar el tratamiento que corresponde. ¿Ya? Este hisopo, ¿verdad? Entonces, con medio de transporte Stuart, que es el azul, Stuart es azul, es un medio de cultivo. Tenemos asimismo uno que es con tapita roja, ¿ya? Igual, exactamente lo mismo que esto, exactamente lo mismo, pero rojo. Y ese es el medio de cultivo de Cary Blair, que se utiliza para los coprocultivos. Dígame, señorita, no. ¿Alguien levantó la mano? Profe, era yo, pero le iba a preguntar si ese era para el coprocultivo, pero como ella lo dice, capaz que no. Normalmente este, si no me equivoco, se utiliza para el hisopado rectal para la búsqueda de estreptococo resistente a vancomicina. Pero hay otros exámenes más que se toman con este tipo de tubo, ¿sí? El del coprocultivo que se utiliza es el de Cary Blair, que es este mismo, exactamente el mismo, pero la tapita es roja. Y viene con un medio de cultivo evidentemente distinto. ¿Ya? Principio es el mismo, el tubo con el líquido para que hagan las bacterias. ¡Uy! ¿Están contentas acá adentro? Ya, pero con otra tapita y otro medio cultivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Tenemos también este tipo de plaquitas de vidrio que se utilizan dentro del test de Graham, que es un examen para poder evidenciar la presencia de pidulle, del oxiuro, de Enterobius vermicularis. ¿Ya? Se utiliza junto con una cinta engomada o scotch que se pega en la zona interglútea, perianal del paciente y después se dejan atrapaditos ahí dentro de ese vidrio para enviarlo al laboratorio. Otro tipo de test, acá tenemos también un tipo de hisopo, ¿verdad? Que se pueden utilizar, por ejemplo, en los medios de cultivo de hisopado nasofaringeo, ¿sí? Como el test de PCR o el IFI también, inmunofluorescencia indirecta por hisopado, vienen con un medio de cultivo específico ahí. Tenemos también frasco para deposiciones, este puede ser tapita roja o tapita celeste, vienen con un tubito ahí para recolectar directamente la muestra. En el caso de que esto no existiera, chiquillos,
No nos volvamos locos, igual podemos usar esto y usar un bajalengua para recoger la deposición. Tampoco es tragedia si no tiene este palito, da lo mismo. Solo que si existe es para eso. ¿Ya? Sí. Ya. En cuanto a las tomas de muestras de exámenes de sangre, nosotros tenemos otro frasquito. Tenemos distintos tubos, si se fijan, tienen distintos colores sus tapas. Esta nomenclatura de colores tiene una significancia y tiene relación con el tipo de examen para lo que están hechos. Por ejemplo, este tubito de tapa celeste está utilizado para las pruebas de coagulación. Viene con un anticoagulante interno que permite que la sangre se mantenga anticoagulada hasta llegar al laboratorio. Cosa de que en el laboratorio puedan aplicarlo, puedan revisar, ¿verdad?, las condiciones de coagulabilidad de la sangre, la capacidad que tenga la sangre para coagularse. Para eso es este examen. Entonces, como es un examen que mide la velocidad de coagulación de la sangre, tenemos que mandarlo con anticoagulantes. Tenemos que mandarlo lo más normal o natural posible para que en el laboratorio alcance a llegar la muestra lista para que se evalúe cuánto se demora en coagular. ¿Se entiende? Sí, profe. La C de celeste es la C de coagulación. Yo así me acuerdo, me sale fácil. Este, por ejemplo, que es el gris de glicemia. Glicemia. ¿Sí? Nosotros medimos normalmente la glicemia en el plasma y la glicemia en la sangre. ¿Sí? Este frasquito entonces de tapa gris va la glicemia. Y así cada uno de ellos tiene un uso distinto. Algunos vienen con anticoagulantes, otros vienen sin anticoagulantes, dependiendo del tipo de muestra. Otros frascos que tenemos son los de hemocultivo. Hemo, sangre. Cultivo, cultivo de la sangre. Hemocultivo, cultivo de la sangre. Existen los frascos de hemocultivo para bacterias positivas, para bacterias aeróbicas, para bacterias anaeróbicas y para virus. También hay frasquitos de hemocultivos para hongos. Normalmente el médico les va a pedir un set de hemocultivo, que es un set para aeróbico y anaeróbico. Son 2 frasquitos, ¿ya? Los frascos normalmente se toman uno, después de un tiempo se toma el otro y esa indicación también la va a dar el médico. Los frascos de hemocultivo se van a tomar, perdón, la muestra del hemocultivo se va a tomar siempre, 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 siempre cuando el paciente está con fiebre. Jamás debe tomarse en un paciente afebril. ¿Ya? ¿Se tiene que tomar en paciente afebril o en paciente febril? Febril. Perfecto. Excelente. Ya. Y ustedes se Profe, fijan, ¿por qué tienen que tomarse con fiebre? porque la idea del hemocultivo es cultivar microorganismos que estén en la sangre para poder hacer confirmación diagnóstica. Cuando una persona tiene fiebre y no se puede determinar por qué es la fiebre o se determina que es una bacteria, pero desconocemos cuál es, necesitamos poder encontrar a la bacteria. Nosotros sabemos que la fiebre es una respuesta del cuerpo a la presencia de un microorganismo, ¿cierto? Por lo tanto, asumimos que mientras más alta la fiebre, mayor cantidad de bacterias o de microorganismos tiene nuestro cuerpo y está peleando contra ellos. Entonces, cuando yo tengo la fiebre alta, cuando estoy con fiebre, cuando está con la temperatura de fiebre, ¿verdad? Reconocemos que hay bacterias o que hay microorganismos que está haciendo reaccionar al paciente. Pero si estoy sin fiebre, ¿voy a tener alguna bacteria flotando por ahí? No, pues. No, porque si tuviera alguna bacteria, algún virus, el cuerpo reaccionaría y produciría fiebre. No sé si se entiende. Sí, profe, sí lo Sí, entendí. profe. Genial. Y ustedes se fijan también... Profe, Dígame. ¿y los demás colores para qué sirven? Lo vamos a ir viendo cuando tomemos los exámenes de sangre. Esto es como una introducción. Pero ya, a grandes rasgos, tenemos lo que siempre se utiliza en todas partes por igual, celeste coagulación, G de glicemia, que es el gris,
El verde, PCR y pruebas plasmáticas, igual que el rojo, pruebas plasmáticas, PCR. El lila, hemograma, que es el recuento de glóbulos rojos, blancos, plaquetas y configuración de ellos en la sangre. Y el negro es el VHS o velocidad de sedimentación. Velocidad hemática de sedimentación, VHS. Ya a grandes rasgos. Les iba a comentar que los frascos podemos tenerlos para adultos o frascos pediátricos. Que son frascos más chiquititos, porque a un usuario pediátrico no podemos sacarle la misma cantidad de volumen de sangre que a un adulto, po, si tienen menos sangre dando vueltas los bebés. ¿Ya? Y también quería mostrarles, que no sé si se puede, si se verá bien, pero a modo de conocimiento general, ahí, que cada frasco viene con un numerito, ¿lo alcanzan a ver ahí? Sí, ¿Lo ven? Ya. algo. Cada uno de estos es la indicación de cuánta sangre tienen que sacarle al paciente. Entonces usted le va a decir, por ejemplo, tome una prueba de coagulación, coagulación va con C celeste, tiene 2 ml. Y tome un hemograma, el hemograma es el lila, tiene 3 ml, 2 más 3, 5 entonces necesito una jeringa de ml. eco. Entonces, para que ustedes también se vayan fijando en esos detalles. Normas generales para la obtención de muestra. Siempre vamos a explicarle al paciente lo que se le va a hacer. Chiquillos, acuérdense siempre que el paciente no es un pedazo de bistec que nosotros clavamos y movemos de un lado para otro en nuestro antojo. Eso de que es un paciente, los pacientes no son pacientes, ¿ya? Son usuarios, son personas que están necesitando una atención en salud. Preséntese, explique el procedimiento, vea si el paciente entendió el procedimiento que se le va a realizar, ¿ya? Dele las instrucciones necesarias según el examen que se tome. Si le van a tomar un examen de deposición, explíquele cómo tiene que tomarse el examen. ¿Entendió cómo se tiene que tomar el examen? Ya, a ver, si yo le dije que recogiera las deposiciones de un pocillo limpio, ¿tienen que ir con orina? No, señorita, ya. Si usted, señora, está con la regla, ¿puede tomarse el examen? No, señorita. Ok. Cuando usted vaya a tomarse el examen de orina, entonces, ¿tiene que hacerse el aseo? Sí, señorita. ¿Cómo se tiene que hacer el aseo? Que el usuario le devuelva la información. Importante porque de eso va a depender el resultado de la muestra. Y de usted va a depender que esa muestra sea bien tomada y que el usuario no tenga que pagar 2 o 3 veces la toma de un examen porque no entendió lo que se le pidió que hiciera. ¿Ya? Si el usuario está hospitalizado, preséntese y explique el procedimiento igual. Todo lo que usted va a hacer, todo lo que usted va a hacer. ¿Ya? Y asegúrese que el usuario entendió. Constatar que el paciente está en las condiciones requeridas para el examen, el ayuno. ¿Cuándo se suspendió la alimentación? Si está hospitalizado. Revisar que no haya una ingesta de alimentos previo a la toma de exámenes. ¿Sí? Si el paciente el usuario tenía que tomar, no sé, tal o cual líquido previo al examen, revisar que se lo haya tomado, encargarse que se lo tome. Si el paciente es ambulatorio, uno tiene que preguntar, pero la verdad es que mucho más allá no va a poder constatar. Si el usuario ya se le explicó y no cumplió, no hay mucho más que podamos hacer en ese sentido. Verificar los tubos o el material necesario para la toma de muestra. Verificar los protocolos del hospital o de la clínica o del laboratorio donde usted trabaja. Esperemos un poquitito. ¿Hijo está en clase? Ok. Verificar entonces cuáles son los insumos que van a necesitar para la toma del examen. ¿Sí? Verificar que tenga el material necesario, ya sea que lo vaya a tomar usted o la enfermera. Que si necesita la tela, no se olvide la telita, del algodón, la jeringa, la aguja, el tubo del examen que corresponde, la unidad para el traslado de la muestra, la gravilla, la unidad refrigerante, todo lo que vaya a utilizar, los guantes de procedimiento, etc. Y verificar también, obvio, la cantidad de la muestra necesaria. Yo les expliqué que los exámenes de sangre, por ejemplo, hay algunos que traen anticoagulantes, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y ese examen, esa toma de muestra de ese frasquito que viene con anticoagulante. Por ejemplo, si el frasco dice que tiene que ser llenado con 2 ml,
Es porque el anticoagulante que viene dentro del frasquito viene en cantidad para 2 ml. Si usted echa más sangre que 2 ml, va a haber muy poquito anticoagulante para esa muestra y se va a echar a perder antes de llegar al laboratorio. Por el contrario, si usted echa muy poquitita muestra, menos de lo que dice el frasco, va a haber demasiado anticoagulante en esa muestra y puede incidir también en el resultado final. ¿Se comprende? Sí, profe. Excelente. Rotular los tubos con los datos del paciente según la indicación de cada lugar. Recuerden ustedes que cada hospital, clínica, laboratorio tiene sus normativas, sus protocolos de acción, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante verificar qué es lo que me piden. 2 nombres, 2 apellidos, root. Un nombre, 2 apellidos, root. Solo un nombre, un apellido y el root. Solo el root. Ya averigüemos cuáles son los datos que nos piden como parte del protocolo y además considerando los requerimientos de cada muestra. Si es con hemocultivo, identificado cuál es el primer frasco, cuál es el segundo, cuál es el tercero, etcétera, cuáles fueron las horas en las que se tomó, qué temperatura tenía el paciente en ese momento, como dato aparte de todo lo otro que tiene que registrar. Llenar los tubos al vacío hasta el nivel marcado. Eso es lo mismo que les había comentado, ¿ya? No utilizar tubos o frascos que no cumplan con las normas. Está roto, fue abierto, no tiene vacío, etcétera. No es un tubo que pueda ser reutilizado. No lo utilice. Una vez tomadas las muestras, tienen que ser enviadas rapidito al laboratorio. Voy a aprovechar de tomar todos los exámenes que tenga que tomar en todo el piso y después voy a dejarlos. No, no. O sea, como mucho, si estamos tomando 3 exámenes en esta sala, terminamos con los 3 de esta sala, los vamos a dejar mientras los otros se están tomando. Pero no podemos esperar toda una mañana para enviarlo. Hay que guiarse por los protocolos, insisto. Hay hospitales donde dicen los exámenes se tienen que enviar antes de las 8 de la mañana. Si no, tienen que enviarlos antes de las 12 del día. ¿Ya? Porque si no, ya la próxima hora son los exámenes para mañana. Y de repente el paciente requiere un examen para el resultado para el día de hoy, para que lo den de alta, para que lo operen, para que lo, etcétera. Y si no se tomó el examen a tiempo, no se envió a tiempo, el usuario queda fuera de la muestra y va a tener que esperar hasta el otro día para pincharlo, solo porque no enviaron la muestra. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya. Importante también son las normas de bioseguridad y estas tienen que ver con todos los aspectos relacionados a la seguridad tanto para el usuario como para que la muestra tenga el resultado óptimo. ¿Ya? Dentro de las normas de bioseguridad está el lavado de manos clínico, no quirúrgico, clínico. ¿Cuánto dura el lavado de manos clínico? El que nosotros realizamos antes de hacer un procedimiento, ¿Cuánto tiempo dura el lavado de manos clínico? De 5 minutos a 10. 60 segundos, De 30 segundos a 60 segundos, es decir, de medio minuto a un minuto, 30 segundos a un minuto, perfecto. ¿Qué tipo de jabón utilizamos ahí? Abre la... antiséptico, de glicerina, Jabón de glicerina, jabón neutro. Perfecto, perfecto, ya. Uso de guantes para todo procedimiento que implique un contacto con fluidos corporales. Y esos procedimientos implican, chiquillos, desde aseo bucal, no sé, cuando usted va a hacer una muda o cambio con el paciente, evidentemente tiene que utilizar guantes, porque no vamos a estar en contacto en las manitos con la cacuca. Espérenme un poco que mi hijo se va a quemar en cualquier momento. Denme 30 segundos, porfa, que mi hijo está a puerta de quemarse.
Perdonen, chiquillos, por favor. Me demoré menos de un minutito, lo siento. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces el uso de guantes para todo procedimiento, ya siempre. Ahora, es importante reconocer cuando necesitamos guantes estériles y cuando son guantes de procedimiento, ¿sí? Solo cuando nosotros vamos a... nosotros no, los otros profesionales van a realizar procedimientos que implican manejo de fluido estéril o que están utilizando una técnica estéril, requieren obviamente guantes estériles. Nosotros en general vamos a utilizar los guantes de procedimiento para la recolección de muestras de orina, de deposición y de sangre. El uso de mascarillas y gafas de protección ante riesgo de salpicaduras, por ejemplo, cuando se toma este examen de inmunofluorescencia indirecta, el IFI, en los niños, ¿cierto? En el que se va a realizar ya sea un aspirado o un hisopado nasal para la recolección de secreciones nasales o los mocos, ¿ok? Ahí vamos a necesitar porque el paciente está con una sospecha de patología respiratoria y por lo tanto mascarilla sí o sí, y lo otro por la salpicadura, el riesgo, ¿sí? Cualquier situación en la que nosotros necesitemos protegernos la vista porque hay salpicaduras o gotitas ahí flotando. Y esto, chiquillos, es súper importante, la eliminación de material cortopunzante en las cajas habilitadas para eso. Me ha tocado ver, chiquillos, con el dolor de mi alma y de mi corazón sangrante de amor, que vienen personas que realizan las punciones venosas y las agujas las entierran en los colchones. Muéranse de la vergüenza ajena, en los colchones, chiquillos, por no pasárselo a alguien para que le saque la aguja. O van y la dejan encima de un riñón y dicen, no, si yo lo voy a botar al tiro. Claro, ¿y qué pasa si pasa alguien por ahí sin querer, se tropieza y la aguja sale volando y se le clava a alguien? El material cortopunzante se desecha inmediato. No se espera que después pasen las vacas volando. Ya inmediatamente se desecha. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya, perfecto. Verifique los datos de identificación de la muestra, hora de obtención, temperatura de conservación. ¿Según qué? Los protocolos. Todos los centros hospitalarios, clínicas, laboratorios, etcétera, tienen sus protocolos para la obtención de la muestra. ¿Ya? Eso es importante que lo revisen cuando ustedes lleguen. Verifique que los recipientes para almacenamiento estén secos y libres de residuos. Estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, por los coolers. Vamos a enviar una muestra en un cooler y resulta que anteriormente habían mandado algo en hielo o lo mandaron en agua. Y entonces quedó el cooler mojado y usted va a echar ahí el trajito de la toma de muestra sanguínea. Ahí, un poquitito más. Perdónenme, chiquillos. Ahí, perfecto. Y la bajo hacia adentro. Ahí, un poquito menos. Perdón, chiquillos, disculpen. Un poquito más. Ahí, un poquito menos. Un poquito menos. Perdón, parezco loca. Ahí, súper. Ya, chicos, perdonen, estamos aquí en plan muertos de frío, entonces pusimos la estufa. Las muestras de sangre manténgalas siempre en gradillas, siempre paraditas, ¿ya? Con el tapón hacia arriba para que evitemos que se puedan ir desparramando, sufran accidentes. Y en el caso de aquellas muestras que tienen que ser coaguladas para poder ser analizadas, es decir, aquellas cuyos frascos no llevan anticoagulante, no lo llevan. En ese caso necesitamos que se arme el quesillo, ese coágulo, ¿verdad? Y que ese coágulo vaya hacia el fondo del frasco. Almacene según el tipo de muestra, ya sabe usted, guíese por los protocolos. Verifique el tiempo de almacenamiento según el tipo de muestra y examen. La caja de traslado debe ser termorrefrigerada y tiene que estar identificada y todo debe mantenerse siempre limpio y ordenado. Resumiendo, vamos a ver. ¿Me podrían decir qué son los exámenes? Son procedimientos. Procedimientos, perfecto. Sí. ¿Qué más? Lo que se toma algo del paciente. ¿Una muestra? Una muestra, sí, puede ser un pelo, cualquier parte del cuerpo. Perfecto. Entonces la toma de muestra o los exámenes son un procedimiento, ¿verdad? Es un procedimiento mediante el cual obtenemos una muestra significativa del usuario.
¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Aquí hay una persona participando, el resto no está. Yo sí he hablado, profe. Sí, profe. Ya. Cita Omeira. ¿Qué muestras podemos tomar? Nómbreme una. Solo una, solo una. Orina. Muy bien. Alondra Maciel Sánchez. ¿Está por ahí? Alondra Maciel Sánchez. Sí, profe. Perfecto. Otra muestra, un solo tipo de muestra más, aparte de la orina. De posiciones. Ya, bien. Ovación de pie. Excelente. Carmen Gloria, cuénteme. Otro tipo de muestra. Pero Carmen Gloria, a tu servicio. El TBC. Ya, perfecto. Esa es una muestra de putos. Perfecto. Súper bien, señorita Carmen Gloria. Ovación de pie también. ¿Cuál más? Vamos a ver. Vamos a ver a quién más. Damaris Cataldo. My dear Damaris. Damaris, where are you? Profe, creo que estaba con el micrófono malo. Ah, verdad que había dicho. Tiene toda la razón. Denise Núñez. Denise Francesca Núñez. Denise. Un examen de sangre. Perfecto. Un examen de sangre. Excelente. Jessica Villalobos. ¿Qué opina usted? ¿Qué tiene que decir al respecto? Un examen de secreciones nasales. Ya, perfecto. Secreción nasal, alias el moco. Muy bien. Excelente. Súper bien. Señorita Naslin, ¿qué otra cosa más podemos tomar como tipos de muestras? Como el de pelo. Ya, una muestra de pelo. Ok, bien, súper bien. Vamos a ver, señorita Paola Moya, ¿qué tipos de frascos tenemos para poder recolectar muestras? La provincia de la colección. Paola Moya, ¿está por ahí Paola? Profe respondió por el chat. De orina estéril. Ya, perfecto. Súper bien. Ya. Chiquillos, voy a pasarles la lista. Tiqui, tiquití, tiqui, tiquití, tiqui, tiquití. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda o algo en lo que pueda ayudarlos, guiarlos, orientarlos. O me quedé un poco confundida en relación a los coagulantes, anticoagulantes. Quedé confundida con los pipís. ¿Con algo? Díganme sin miedo. Acá el que no pregunta es el que pierde. Profe, yo no entendí lo de los frascos con coagulante y no coagulante. O sea, ¿con coagulante viene el frasquito Ajá, o uno se lo tiene que echar? anticoagulante. Ah, pero viene hecho y uno tiene que, ¿Sí? cuando le pone la sangre, se Listo. coagula. No, anticoagulante, Ah, anticoágulo. Evita que se arme el quesillo adentro del frasco. ay, ay. Evita que se le arme la prieta adentro. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ya, ahora entiendo. Echa Es que la pensé sangre. que nosotros teníamos que echarle algo como al No, no frasquito. hay que echarle nada. Solamente se hacen esto de cargar las jeringas, por ejemplo, con anticoagulante. Cuando tenemos que tomar gases arteriales, ¿sí? Para ayudar a la enfermera y siempre y cuando no existan frascos listos para poder rellenarlo, que normalmente hay en todos los servicios, ¿ya? Pero los frascos vienen con el anticoagulante. Sí. Ah, ya, profe. ¿Poquito? Profe, Dígame. una consulta. Por supuesto. Lo que pasa es que llegué casi al último de la clase, tengo que ser honesta. ¿Ya? ¿Por qué puede producirse el hecho de que se le pueda coagular una muestra de sangre a una persona, a un paciente?
La Mal sangre procedimiento de tiende, enfermería. no, la sangre tiende a coagular. Nosotros naturalmente producimos anticoagulantes. Nuestro Ya. cuerpo tiene anticoagulantes en forma natural, Ujú. siempre. Pero el problema es que cuando se sacan del cuerpo, esta sangre se retrae, ya no tiene más circulación de estos anticoagulantes porque ya está fuera del cuerpo, po. Entonces se arma el coágulo por eso. Ya. Y Ok, cuando nosotros gracias. queremos evitar de que se generen estos coágulos, ¿verdad? Necesitamos agregarle los anticoagulantes externos o artificiales o de laboratorio. Pero es por Ah, eso. ya. Ya, gracias. De nada. Había otra pregunta por ahí que alguien estaba haciendo. No tengan miedo de preguntar. No se quede con la duda jamás. ¿No hay? Ya. Voy a preguntar, Carmen Gloria, ¿su apellido cuál es? Martínez. Carmen Gloria Martínez. Ok. Señorita Chiaria Betancourt. No me aparece la lista el día de hoy en el sistema. Entonces voy a mandar la lista manual para que veamos cómo podemos pasarlo en el sistema. Tarán, tan, tan. Entonces, Profe, anotando, dígame. es que tengo el notebook con poca carga, por si se me apaga y no alcanzo a decir presente. No se preocupe, estoy mirando todos los que están y estoy viendo si es que acaso efectivamente están o solamente se me están ingresando para quedar presentes cuando no estuvieron. Tragedia nacional. Señorita Constanza Constanza. Señorita Constanza. Constanza Ella, Peña. usted. Constanza, ¿cuánto es? Peña Soto. Constanza Peña. Les voy a pedir que pongan nombre y primer apellido, porque así me es más fácil poder observar quiénes están, ¿ya? Porque a veces tenemos muchos nombres, o me salen todos los nombres y como que digo, Javier Eduardo. Profe, ¿cómo se cambia el nombre? Es que a mí me aparece, me ingreso y me aparece al tiro mi nombre así entero. Déjenme ver aquí, tucu, si qué caso puedo permitir, solicitar que reactiven, silenciar, permitir que los participantes cambien su nombre. Tiene la posibilidad de permitir que los participantes cambien su nombre. Tendríamos que ver cuando ingresan. Yo tengo otras funciones como la dueña. Ah, la dueña. Donde sale participante se puede cambiar el nombre. Y te sale como una flechita. ¿Dónde está la cámara? Vea, yo no tengo acceso a eso que tienen ustedes. Ya. Profesora, Dígame. mire acá arriba donde sale la foto, donde dice desactivar audio y 3 puntitos, ahí sale renombrar. Ahí se puede cambiar el nombre. Ah, ya. Vamos a ver al tiro. Constanza. Ay, mire qué choro. Constanza Peña. Ay, qué choro. Ya, bacán. Carmen Gloria Martínez. Aquí va a ser más difícil. Voy a poner Carmen G. Martínez, ¿ya? Si no le gusta solamente el Carmen. Y los nombres, acuérdense que como son propios, tienen que ir siempre con mayúsculas. ¿Ya? Ya. Ok. Me falta la Denise, apellido de Denise. Núñez, profe. Denise Francesca Núñez. Estoy anotando los de a uno, chiquillos, porque no tengo cómo acceder a la lista, entonces, para evitar que se queden ausentes, no sería lo justo. Paola Moya, perfecto. No se diga más. Yaritza Briones. Alondra Sánchez. Anaís Arriagada. Jomeira Palacios.
Voy a decirles los que tengo anotado. Atención, me avisan si alguien no está. Carmen Gloria Martínez, Ciara Betancourt, Damaris Cataldo, Justin Oliver, Constanza Peña, Jessica Villalobos, Denise Núñez, Paola Moya, Yaritza Briones, Alondra Sánchez, Anaís Arriagada y Omeira Palacios. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Naslin Profe, a mí me puso Justin Oliver. Muñoz. Oliver es mi segundo nombre. Muñoz. Sí. Ahí lo cambió. Sí, tengo Justin Oliver Muñoz. Sí, coincide. Ya. La Naslin me faltó, pero parece que no estaba trabajando. Ya. 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está bien. Ya, chiquillos. Recuerden revisar el aula, recuerden revisar los recursos, por favor, para que no estemos con tragedias después, ¿ya? Revisen lo que vimos ahora. Hay un tucutum, ya. Revisen lo que vimos ahora, vean si es que tienen dudas, realicen esta tareita, ¿ya? Yo no se las voy a revisar, pero podemos comentarle en la próxima clase si quedaron dudas. Ya, la idea es que vayamos avanzando. Y acá donde dice actividades autoinstructivas, les voy a subir un link para juegos, ¿ya? Vamos a un jueguito para que puedan hacer y vayan viendo qué es lo que se acuerdan y no. Voy a revisar dónde están estos jueguitos. ¿Ya? Ya, profe. Dudas, preguntas, consultas, reclamos, sugerencias. Profe, que los juegos tengan harta, ¿cómo se llama? Es que a veces uno pone el juego y después no puede volver a jugarlo. Ah, oportunidades. Claro. Bien, yo les pongo normalmente el máximo de oportunidades, pero eso ya... ¿Qué le puedo decir? Eso ya... Claro, porque a veces yo lo pongo con, no sé, pues 3, 4 oportunidades, pero tienen un máximo. Pero ahí usted sale y vuelve a ingresar y no le va a hacer problema. Ah, ya, profe. Ya. Ya, chiquillos, les deseo un bonito día. Cuídense, no salgan si no es estrictamente necesario, ¿ya? Y cuídense para si va a estar medio fresquito el día de hoy. Ahí nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, Chao, chao. profe. Atentos a la plataforma.